Arthur Schopenhauer nunca fue un entusiasta de la vida social. Para él, la mayoría de las interacciones humanas estaban marcadas por la superficialidad, el interés y la necesidad de encajar en una estructura que poco tenía que ver con la autenticidad. No veía en la sociedad un espacio de enriquecimiento intelectual, sino un escenario donde predominaban la mediocridad y la vanidad. En sus escritos deja claro que la inteligencia y la soledad suelen ir de la mano, no porque el individuo más lúcido odia a los demás, sino porque encuentra poco valor en lo que comúnmente llamamos vida social. Pero aquí surge una pregunta que pocos se hacen: ¿es la soledad una elección de la persona inteligente, o es una consecuencia inevitable de ver la realidad con mayor claridad? Para Schopenhauer, la respuesta es clara. La mente brillante tiende a la soledad no por desprecio, sino por incompatibilidad. Cuanto más inteligente es una persona, más consciente es de las inconsistencias del mundo, de la falsedad en muchas relaciones humanas y del vacío que rodea a la mayoría de las interacciones diarias. Y si alguna vez te has sentido fuera de lugar en una conversación trivial, en un grupo donde nadie parece compartir tus inquietudes o en una sociedad obsesionada con lo superficial, tal vez ya intuyes a qué se refería Schopenhauer. Schopenhauer creía que la mayoría de las personas buscan entretenimiento antes que conocimiento. Las conversaciones triviales, los compromisos sociales vacíos y la constante necesidad de aprobación son, en su opinión, signos de una mente que no sabe estar consigo misma. El individuo inteligente no rechaza a los demás por sentirse superior, sino porque comprende que su tiempo y su energía son recursos demasiado valiosos para desperdiciarlos en lo superficial. Prefiere la compañía de grandes pensadores del pasado, los libros, la contemplación y el desarrollo de su propio pensamiento, antes que la efímera satisfacción de encajar en un grupo que no aporta nada real a su vida. Pero este distanciamiento no es un acto de soberbia. Es una respuesta natural ante un mundo que prioriza lo inmediato sobre lo profundo. Mientras que la mayoría encuentra placer en el chisme, la rutina social y los placeres inmediatos, el pensador necesita algo más. Necesita ideas que desafíen su mente, diálogos que lo hagan cuestionarse y espacios donde pueda ser auténtico sin la necesidad de reducirse a lo que los demás esperan. Sin embargo, estos espacios son escasos, y la búsqueda de compañía que realmente aporte algo significativo se convierte en una tarea frustrante. Y aquí encontramos uno de los puntos más fascinantes de la filosofía de Schopenhauer, la idea de que la inteligencia no solo aleja a las personas de la sociedad, sino que también las hace más susceptibles a la decepción. Cuanto más consciente eres de las dinámicas humanas, más fácil es ver los patrones de hipocresía, manipulación y egoísmo que rigen muchas relaciones. Las personas no siempre buscan compañía por afecto genuino, muchas veces lo hacen por conveniencia, por miedo a la soledad o simplemente porque no saben estar consigo mismas. Para Schopenhauer, la sociedad está estructurada en torno a la vanidad y la competencia. Las interacciones humanas rara vez son auténticas, están llenas de máscaras, apariencias y juegos de poder. Las personas no buscan conversar por el placer de compartir pensamientos, sino por la necesidad de impresionar, reafirmar su propio ego o sacar algún tipo de beneficio. En este juego de apariencias, el pensador crítico se siente fuera de lugar. No puede evitar ver la falsedad, la repetición de los mismos patrones y la superficialidad de una dinámica que parece diseñada más para llenar el tiempo que para enriquecer la vida. Y cuando se es consciente de este fenómeno, es difícil ignorarlo. Schopenhauer lo explica con una metáfora simple pero poderosa: la vida social es un teatro donde todos desempeñan un papel. Algunos se presentan como amigos leales, pero en realidad solo están interesados en lo que pueden obtener. Otros aparentan ser comprensivos, pero solo buscan validación. Y en medio de todo esto, la persona verdaderamente inteligente se da cuenta de la farsa y, poco a poco, se aleja. No por odio, sino porque simplemente no encuentra nada que valga la pena en ese mundo de trivialidades. Pero hay algo más. Schopenhauer veía en la soledad una forma de libertad. Es el único espacio donde uno puede ser verdaderamente uno mismo, sin la necesidad de complacer ni de justificarse. En la soledad, la mente puede explorar sus propios pensamientos sin interrupciones, sin la distracción del ruido externo y sin la presión de encajar en una dinámica social que muchas veces es agotadora. Para él, la verdadera independencia intelectual solo es posible cuando uno se libera de la influencia constante de los demás. Y aquí surge una pregunta importante: ¿es posible encontrar un equilibrio entre la vida social y la independencia intelectual?
¿O estamos condenados a elegir entre la autenticidad de la soledad y la superficialidad de la vida en sociedad? Schopenhauer nos deja una respuesta inquietante: la amistad verdadera y las relaciones significativas son excepciones, no la regla. La mayoría de los vínculos humanos están basados en el interés o la costumbre, no en la verdadera conexión intelectual o emocional. Por eso, en su opinión, la clave no es rechazar la vida social por completo, sino ser extremadamente selectivo con las personas a las que dejamos entrar en nuestra vida. La filosofía de Schopenhauer nos obliga a cuestionarnos muchas cosas sobre nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nos muestra que la soledad no siempre es un problema, sino muchas veces una elección consciente para evitar el ruido innecesario. Pero también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras interacciones. ¿Buscamos calidad o solo cantidad? ¿Nos rodeamos de personas que nos enriquecen o simplemente llenamos el vacío con la compañía de cualquiera? Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado que la cantidad de amigos o contactos define nuestro valor social. Las redes sociales han amplificado esta idea, haciendo que muchas personas se obsesionen con acumular seguidores, recibir me gusta o mantenerse en constante comunicación con los demás. Pero, ¿cuántas de esas interacciones son realmente significativas? ¿Cuántas de esas personas estarían presentes si dejáramos de serles útiles? Schopenhauer nos advierte que muchas veces, las relaciones humanas no son más que ilusiones de compañía. Nos rodeamos de personas no porque realmente haya una conexión profunda, sino porque la sociedad nos ha condicionado a temer la soledad. Y aquí surge un punto clave: el miedo a estar solos es lo que muchas veces nos hace conformarnos con relaciones superficiales. La gente se aferra a amistades vacías, a círculos sociales agotadores e incluso a relaciones tóxicas por el simple hecho de no querer enfrentarse a sí misma. Pero, como Schopenhauer nos dice, la verdadera fortaleza mental radica en aprender a disfrutar de la propia compañía. La introspección, la capacidad de pensar sin distracciones y el placer de la tranquilidad son cualidades que pocos desarrollan porque están demasiado ocupados evitando el silencio. Pero, ¿qué pasa cuando en ese silencio encontramos respuestas que nos incomodan? La vida social no es inherentemente mala, pero el problema surge cuando nos volvemos dependientes de ella. Cuando dejamos que los demás dicten nuestro valor, cuando ajustamos nuestra forma de ser para encajar o cuando sacrificamos nuestra autenticidad solo para no estar solos. Schopenhauer nos advierte que esta necesidad de validación externa es una trampa. Una vez que te acostumbras a depender de la aprobación ajena, te vuelves prisionero de ella. Ya no eres libre para actuar según tu criterio, sino que empiezas a vivir en función de cómo quieres ser percibido por los demás. Esto no significa que debamos aislarnos completamente del mundo. La conexión humana es importante, pero debe ser auténtica y significativa. No se trata de rechazar a todos, sino de aprender a elegir cuidadosamente con quien compartimos nuestro tiempo y nuestra energía. En lugar de rodearnos de muchas personas con las que apenas conectamos, ¿por qué no enfocarnos en construir relaciones con unas pocas que realmente nos aporten algo valioso? En lugar de preocuparnos por encajar en círculos sociales que no nos satisfacen, ¿por qué no buscar personas que compartan nuestra visión del mundo? Aquí es donde entra la verdadera sabiduría de Schopenhauer: quien es inteligente debe aprender a valorar su tiempo como su recurso más preciado. No puedes gastarlo en conversaciones que no te enriquecen, en relaciones que te desgastan o en situaciones que solo sirven para evitar la incomodidad de estar contigo mismo. La verdadera independencia no es la ausencia de compañía, sino la capacidad de estar solo sin sentir que falta algo. Y esa es una lección que pocos están dispuestos a aprender. En un mundo donde la hiperconectividad es la norma y el silencio parece un enemigo, tal vez su filosofía sea más actual de lo que estamos dispuestos a admitir. Vivimos en una sociedad donde estar solo es visto como un fracaso, como si el aislamiento fuera un problema a resolver en lugar de una oportunidad para crecer. Pero quizás la pregunta correcta no es si la soledad es algo bueno o malo, sino si estamos eligiendo conscientemente nuestras relaciones o simplemente aceptamos lo que nos rodea por miedo a estar con nosotros mismos. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo con Schopenhauer? ¿Crees que la inteligencia inevitablemente lleva a la soledad, o crees que aún es posible encontrar conexiones reales en esta sociedad? Déjamelo en los comentarios.